¿Y qué? Buenísimo. Bueno, volviendo al tema del espacio, ¿no? Sí, Eh, a mí me gustó muchísimo la película Planta Permanente, me pareció una película muy linda y muy honesta también. Eh, yo, bueno, había visto la anterior también de Ezequiel y me había gustado muchísimo. Y hay algo que me encantó, cómo, particularmente cómo trabajaste, que es cómo las distancias con los personajes. Sentí que hay como un acercamiento bastante como honesto y cuidado también. Eh, nada, ¿cómo fue como tu sí, trabajo con esa locación? Eh, sí. Tenía la particularidad la película que queríamos contar la vida de esas señoras en ese edificio. Entonces el edificio tenía mucha importancia porque era un edificio público donde transcurre el 70% de parte de sus vidas ahí. Entonces casi que ese edificio representa a los personajes, pero a la vez queríamos estar cerca de los personajes porque es una película de personas, ¿no? Del edificio en sí. Entonces lo que tuvimos que pensar es cómo contar el edificio sin estar demasiado lejos de los personajes, pero a la vez poder estar con ellos. Y, y bueno, tuvimos la suerte de filmar en el Senado de La Plata, que es una locación impresionante porque nos daba la posibilidad de poder contar un montón de espacios muy diferentes, como son los edificios públicos, son muy eclécticos. Y, y estuve viendo que lo que contabas en el llanto, en mi caso, la forma de iluminar un edificio público era casi evitando todo tipo de luz natural. O sea, lo que queríamos justamente era contar el encierro y la pesadilla de los pasillos y los subterráneos y las cosas oscuras. Entonces, evitamos casi todas las oficinas, todos los pasillos, todo lo que tuviera luz natural, y nuestra idea era trabajarlo todo con luz artificial, luces de tubo, luces frías. Y para generar esta frialdad también se trabajó con vestuario y con arte, de manejarnos en tonos más bien fríos, entre azules y grises. Entonces, salvo las partes más importantes de los pasillos superiores, de donde está la directora, donde se reciben a la gente, que ahí había un poco de luz natural, el resto era todo como sucuchos, todo como... Y si había ventanas las tapábamos o no las encuadrábamos, como para remarcar esta idea de lo Ujú. subterráneo y de lo underground. Sí, me gustó mucho Y eso y me hizo, va, no sé si fue alguna referencia o algo, pero esos colores fríos, esa cosa, ese espacio de la oficina me recordó un poco a- al cine rumano o al cine eh, del este europeo, no, no sé por qué esos colores tan fríos y... había un par de referencias de eso, había una película clave que fue como la que orientó todo, que es una película italiana de Mario Monicelli que se llama Ujú. Un burgués piccolo piccolo, que es una película espectacular. Y esa película que transcurre en un ministerio de trabajo fue medio que nos orientó un poco en la manera de contar el lugar y los tonos. Pero también había de las referencias a algunas películas de cine rumano y del este europeo, algo más Ujú. frío en la escena, en la esencia. Y Y, eh, y te iba- venía esto a colación de la parte de la luz natural, de luz artificial contra natural, porque justamente en tu película es todo lo contrario, ¿no es cierto? sí, Es como que trabajas más lo que es lo natural, la luz que llega por las ventanas y el exterior tiene una importancia muy grande. sí, sí. De hecho, bueno, El Santo es una película que a mí me dio mucha, como mucha flexibilidad con el tema bueno, de la iluminación, porque partiendo que la locación principal, si bien es como que tiene una base bastante documental la película,
la locación principal fue bastante intervenida, de hecho fue como una casita que elegimos en medio del campo. Entonces, o sea, tuve hasta la posibilidad de armar mis propias ventanas, como cortar Claro. madera de donde me gustaba más que pegue la luz. Entonces, como que un poco, tanto por el tiempo que tuvimos como de preproducción y de rodaje, la verdad es que fue muy ameno para mí trabajar esa peli, como que siento que le pude sacar el máximo provecho a la locación, digamos. Y sí, las fuentes eran casi todo luz natural, ventanas, y también por ahí cuando no me convencía del todo como la dirección de la luz en el momento que íbamos a filmar por el encuadre, ahí sí, bueno, tapaba bastante con telas y quizás reforzaba con algún tubito desde afuera con una dirección que me guste un poco más. Y Eh, la película tiene un tono que bordea mucho lo documental y la ficción, ¿no es cierto? En ningún momento se sabe si estoy viendo un documental o si es una ficción pura. Tiene algo de eso y yo creo que parte de eso también juega en la puesta de cámara y en esa iluminación ultranaturalista que está jugándose. O sea, eso definió un poco la estética que elegiste para contar, lo de la luz natural total, esa idea de que parezca un documental. sí, sí, sí. Eso fue un poco algo que Hernán me propuso de entrada, como buscar un punto, eh, bueno, como un punto honesto, digamos, entre algo de base documental con cierto respeto y con cierta observación pura al personaje, digamos, y buscar cierto esteticismo, digamos, pero que no sea muy, muy obsceno, digamos, ¿no? Como que sea como un punto justo. Entonces eso fue algo que un poco fuimos hablando bastante antes de... como Pero no una solo, realidad, como una claro, realidad trastocada, estetizada un poco. exacto, un Ujú. poquito manipulada, digamos. Pero no tanto Claro. desde de la iluminación, porque siento que ahí yo me pude como explayar un poquito más y poder jugar un poquito más con lo que me gustaba. Sí fue un trabajo bastante cuidado y pensado desde el punto de vista bueno, de la cámara, ¿no? Como hablamos mucho de las distancias, de cómo crear como intimidad y un poco de esto de la cuestión de la cercanía y la distancia, ¿no? Como creer, crear intimidad, a veces era estando un poco más lejos del personaje y no estando muy cerca, envolviéndolo Sí, un poco más con el sí. entorno. Me llamó la atención que parte de la película cuenta un poco de la rutina de esta chica y los trabajos que hace diariamente. Y muchas veces directamente la toman de espaldas. Hay como la mayoría de las Ujú. veces ella está como de espalda, como si lo que importara es la acción y el entorno donde está. Sí, totalmente. Sí, de hecho el espacio un poco fue como planteado de involucrarlo casi como un personaje, digamos. Por eso también los lentes que elegimos, las distancias focales, digamos. ¿Qué Eh, lentes usaste? ¿Qué lente era siempre? Siempre fue un 40, salvo creo que 40. en un plano, pero siempre fue un 40. Habíamos probado bastante un 32 y no nos terminaba de cerrar porque sentíamos que se perdía como un poco esa intimidad y el 50 era muy cerrado y era muy Y que encima. el 40 es el ojo natural, básicamente, ¿no? Es el que no cambia la perspectiva. Sí, 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 Sí. totalmente. Así Entonces, que está bueno. ¿Y con qué, pasando a la parte más técnica, ujú. qué cámara usaste? El ¿Con llanto qué lente? filmamos con una FS7 Sí, con unos lentes Cook S2, S3. está bueno. Y también había usado un filtro, un low contrast, para, bueno, un poco... También hubo como un trabajo bastante que quisimos acercarnos hacia las texturas y hacia como acompañar elementos como muy nobles que hay en la puesta, como la madera, Claro. como buscar algo un poquito más no tan digital, digamos. Entonces,
esa combinación Y el s hablan, dos hablando bastante, está bueno. sí. Yo, yo para planta usé los Zeiss 2.1, que también Ujú, son, son lentes viejos, que son de los 70 y 80, que también los Carl Zeiss 2.1 tienen esa cosa de a lo digital. Yo filmé con una Alexa ujú. y también la siento dura a veces, entonces me gusta poder darle un poco con lentes más vintage, darle un poquito más de textura. Sí, Está bueno. esos lentes son hermosos. Yo los usé también en la peli, no la que hice anteriormente, sino en otra, en La Botera. Ah, y usaste Usé los 2.1. los 2.1 y Alexa Mini también. Al examiné. Saliste con Cacodelfia en esa, sí, ¿no? Sí, también. Bueno, claro, sí, yo usé en planta, salimos con Cacodelfia y entonces usamos el combo de Arri con los 2.1 que me gusta bastante esa combinación. Sí, 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 muy hermoso. Después, volviendo a esto del espacio, me gustaría preguntarte quizás, como que hay dos espacios bastante que se marcan bastante en planta permanente, que es como un poco el espacio público, ¿no? Y después Sí, el espacio más íntimo de la casa de Liliana, digamos. ¿Hubo sí. como alguna propuesta, algún tipo de diferenciación desde la luz o de En tu forma principio, de verlo? no, en principio yo creo que las locaciones eran tan distintas entre lo gigante y los espacios y el tamaño, los techos altos que te proponen Ujú, el espacio público, que la casa de la protagonista ya reducía mucho toda esa distancia que uno podía tener y te obligaba a estar muy cerca de los personajes, claro. muy acotado. Entonces ya eso cambiaba bastante y sí traté de no darle una luz tan de tubo y tan fría, tan institucional, sino darle un poquito más diferenciarlo más por el color, hacerlo un poquito más cálida, como luces Ujú, más de veladores y esas cosas. sí. Pero no fue tanto de apuesta de cámara en sí, viste, cuando filmás en locaciones chicas, la apuesta te define muchas veces la posibilidad del tiro, ¿viste? No, Ujú, no es que tenés millones de opciones, pero sí con la luz traté de generar algo un poquito más cálido y más intimista y no ujú, esa cuestión de luz pública, de edificio, claro. más que nada. ¿Y Sí. tuviste como alguna focal que soliste repetir más en particular para la película? Y por lo general me hubiera encantado tener un 40, porque es uno de los lentes Mm, que más me gusta, pero no lo tuve. Y creo que 32 y 50 fueron los lentes. Casi siempre me manejo en los lentes más normales, salvo para una toma en particular, voy a los teles, o si el tiro ya se me acota demasiado, voy a los 24, pero por lo general claro. me manejo entre 32 y 50 en caso de no tener un 40, que también me gustaría mantenerlo. Sí. Buenísimo. Ahí nos están preguntando si repetiríamos la Repet- configuración. De cámara para otra peli. Yo sí, totalmente, es una configuración que me gusta mucho. O sea, Ujú, los 2.1 los vengo usando con otras cámaras, las usé con Sony, las usé con las Red, las usé con Alexa. ujú, Siempre tuve buenos resultados y además son unos lentes para el tipo de películas de bajo presupuesto que hacemos, son unos lentes bastante ujú, accesibles. ujú. Hay muchos en el mercado, son buenos y son baratos. Entonces, para mí es como una combinación especial de poder tener una imagen blanda que está buena y además no ser un costo excesivo, que muchas veces hay un montón de lentes que uno no puede tener, aunque quisiera. Sí, totalmente. Sí, yo también repetiría bastante la combinación FS7 con los Cook S2. Me gustó porque también es una cámara que para esa película, que era un proyecto muy pequeño, éramos yo y Mariano, el foquista, que también me ayudaba con las luces. Era muy versátil, digamos. O sea, yo eh, la podíamos trasladar entre los dos, cambiar, mover cualquier cosita. Entonces, y me gustó mucho el resultado también en postproducción. Así que Sí, sí, es una buena definitivamente. cámara.
Es una buena Eh, cámara el FS7. ujú, sí, sí. Y más con estos lentes viejitos, eh, me gustó mucho. Sí. ¿Filmaste con derecho a la cámara o tuviste un grabador externo? No, derecha la cámara. Directo, Sí, con el foto. Sí, es bueno, tiene buen archivo esa cámara. sí, sí. Yo la verdad que tampoco tenía como grandes pretensiones en el color, entonces como que Leí traté de que, grabarlo y mm, lo más fiel, mm, leí que hiciste el color vos misma de la película. sí, ¿Cómo sí, lo fue hicimos eso? en Zebra. En Zebra, pero operando vos. Sí, sí, sí. Sí, me gusta a veces, colaboro a veces como colorista y en algunos proyectos que siento que tengo como la imagen muy, como que sé bastante lo que quiero y lo puedo, y tengo las herramientas también para hacerlo, me Claro. gusta. Y era una peli muy chiquita, tiene bastantes pocos planos, entonces fue muy agradable. Sí, esta fue la primera que yo hice color también. Ah, Yo, mirá. por mi cuenta. Yo tengo una compañía de color, pero siempre habíamos trabajado con operadores. Ujú, Y esta fue la primera que lo hice solo, digamos, con mi compañero, con Guido Tomeo. ujú. Pero estuvo bueno, la verdad como una experiencia de estar con tu propio material y manejarlo uno, está bueno. Sí, Sí. sí, sí, está muy bueno. Em, ¿Y cómo te llegó la convocatoria? ¿Lo conocías de otro lado? ¿Al director, a eh, Hernán, no lo Hernán? conocía. Tenemos un amigo en común, Julián, y a partir de él me llegó. Ahí nos conocimos. Está bueno, ¿Vos? había visto cosas tuyas. Ujú, A mí no, Ezequiel lo conozco hace mucho y habíamos tenido un par de proyectos juntos que no salieron y bueno, por suerte en esta se pudo hacer, básicamente porque Gustavo Biasi, que había hecho Los Dueños, estaba ocupado, entonces Ezequiel quería trabajar con Ezequiel, pero como con Ezequiel, con Gustavo, y Gustavo estaba ocupado, entonces Ezequiel retomó el contacto conmigo para trabajar en esto. Sí. genial. ¿Y y con la directora de arte, Catalina, ya habías trabajado también? Con Catalina había trabajado con ella como ambientadora en varias películas y la conozco de hace mucho tiempo porque ella era del equipo de Mariela Rípodas, que yo trabajé mucho con ella. Entonces, después cuando se abrió por su cuenta como directora de arte, no habíamos tenido oportunidad de trabajar directamente y por fin se dio en esta y la verdad que estuvo muy bien, porque junto con la vestuarista, con Sandra Fink, Ujú, armamos un equipo que nos llevamos bastante bien todos. Nos pusimos de acuerdo enseguida en los tonos, en las texturas, en los ujú, colores, los fondos. La verdad que funcionó bastante bien todo eso. qué bueno. Y generalmente, ¿te gusta incorporarte y trabajar con el director de arte bastante antes de que arranque el rodaje? ¿Cómo es ese vínculo, digamos? Yo trato siempre de arrancar lo antes posible con una película. O sea, a veces me convocan con un guión recién desarrollado. Entonces, a mí es Ujú, cuando más me gusta, es cuando recibo un guión un año antes de empezar a filmar, o un año y medio, y leer varias versiones. Y en algún momento del proceso se incorpora el director de arte, ya también me gusta empezar a tener conversaciones y charlas con ujú. los tres, digamos, como armar un equipo entre los tres, aunque no esté ni siquiera preparada la previa ni nada, simplemente poder ir desarrollando con tiempo. Ujú, Porque a veces los tiempos de previa son muy cortos, te dan 3, 4 semanas que para desarrollar un proyecto es poco, la sí, verdad. Entonces, yo prefiero todo lo que pueda hacer con anterioridad, poder trabajarlo de antes. Después, obviamente, locaciones se definen poco tiempo antes, entonces ahí el tiempo de trabajo intenso de la realidad que uno planeó se cierra con las locaciones y ahí sí, son ujú, 4 semanas, 3 semanas en las que uno tiene que redefinir todo lo que pensó. sí, Pero
Pero en principio, mientras más tiempo tenga de previa, mejor. Para mí es fundamental. No sé vos cómo trabajaste con el llanto, ¿hubo tiempo de preparar? Sí, sí, hubo bastante tiempo. También como, bueno, como vos me gusta incorporarme bastante, apenas me convocan, me gusta como leer varias versiones, y también mucho hincapié en el trabajo con el director de arte, bueno, en esta peli en El Llanto, el director de arte que fue Tatu Rabotti. Ujú. Nosotros habíamos trabajado juntos antes, de hecho, la peli El Santo no tenía planeado tener una dirección de arte, por esta base más documental, y yo le propuse al director tener un director de arte y Tener- poder un poco intervenir las locaciones y llegar bueno, a ese punto que decíamos de una base más documental y algo cinematográfico, ¿no? Como, Claro, está bueno. así que sí, me Sí, gusta incorporarme es bastante fundamental. antes. Está bueno. No fue el caso de planta permanente igual, que tuvimos poco Ujú, tiempo. O sea, hablo de ujú. casos ideales. En planta permanente habremos estado un mes y medio, casi 2 meses de previa, digamos, de charlas, de que leí el guión y todo. Pasó poco tiempo por esto que te digo de los tiempos de que como Gustavo no pudo, al final entre yo, no te digo Ujú. que a último momento, pero 3 meses antes habrán sido. Sí. Acá alguien te pregunta cómo fue el trabajo en la botera. Em, bueno, la botera, justamente Ezequiel Radusky, que es el director de Planta Permanente, estaba como coach de actores, así Sí. que ahí yo lo conocía a ese. Em, bueno, en la botera también me convocaron bastante tiempo antes, la conocía a Sabri, también por un amigo en común. Em, Y bueno, también tuvimos muchísimo tiempo de poder armar la película. Fue bueno, las dos, El Llanto y La Botera, fueron mis primeras pelis como directora de foto, entonces me gustaba la idea de tener como bastante tiempo para poder prepararlas, para poder como conocerlos bien a los directores. Eh, Eso, no sé si es una pregunta más particular al respecto. La pregunta era así general. Ah, pero Ah, ahí va la información. es un Sí. registro muy diferente al del llanto. Es mucho seguimiento, mucha cámara en mano, más allá de que mantiene el naturalismo del llanto, o sea, tiene un look muy naturalista. Este, es como muy diferente la proximidad al personaje y el seguimiento que se hace. Sí, sí, sí. Es completamente otra propuesta. Fueron como, incluso trabajamos más en plano secuencias. Había como algo de estar encima de la protagonista con esa como torpeza y esa inmediatez que se transmite por ahí, como bien de adolescente, que nos gustaba mucho, que sea como lo más fiel posible, digamos, ¿no? Sí, Eh, sí, está bueno. Sí, se Ahí nota. están. Acá dice aproximadamente cuántos fueron en el equipo técnico de foto. En el caso de planta permanente tenía dos, tres en cámara, una de grip y un gaffer y tres eléctricos. Mucho equipo de La Plata, gente que llevamos de Buenos Aires, los cabezas, y después había gente de La Plata. En el Santo éramos dos, éramos yo y Mariano, el foquista. Era un Claro. proyecto muy, muy, muy chiquito. O sea, viajamos todos en un auto. Un poco esa era la idea de Hernán, ¿no? Como, de hecho, llevamos dos luces que fueron las que entraban en el baúl. Eh, Así que sí, fue como un proyecto muy, muy íntimo. Eh, Me preguntan qué cámara y lentes usé en Monstruo Dios. En Monstruo Dios usamos un corto de Ausa Martín. Usamos una Alexa Classic y unos Ultra Prime. Y también el mismo filtro que lo uso bastante, que es el Low Contrast de un cuarto, que da como
un velito de suciedad que me gusta. Y se ve lindo, en el llanto se siente bastante bien, sobre todo en las escenas más oscuras, la del hospital y la casa de Ujú. ella. Se siente una textura que está buena. Sí, es un lindo filtrito. Igual por ahí con uno más, con el de un medio ya es mucho, con un cuarto está, me parece que ahí está bien. ¿Vos usaste algún filtro en planta Eh, permanente? no, en planta no usé filtros. Lo que hice es después en la post es sacarle un poquito de definición Ujú, y agregarle grano, como para suavizar un poquito la imagen. O ujú. sea, pero empecé a usar filtros ahora, empecé a usar algunos para probar. Pero en principio nunca usé filtros así de difusión. Las veces Claro. que los usé me traía problemas en las altas o en los recortes con las ventanas o en algunos contras y los terminé sacando porque sentía que me iba a traer problemas en todo el rodaje Ujú. y los terminé sacando. Después empecé a no usar y a probar cosas más en post a ver cómo lo podía suavizar un poquito. Acá Pigu Gómez pregunta para ambos, o sea que prefieren acercarse con un 40 para un primer plano. No siempre para un primer plano, para Ujú. situaciones en general, para un primer plano a veces depende del personaje, puede estar bueno tener un lente más largo, o al revés, no es exclusivamente para el primer plano el 40. Ujú. Eso es Sí, estoy de lo acuerdo. que creo. A mí me gusta mucho el 40 para los planos medios. Eh, bueno, depende. Ahora, Sí, en la última peli que filmé, que todavía nos queda una semanita con Inés Barrio Nuevo, eh, bueno, hicimos bastantes pruebas antes de cámara. Eso es algo que a mí me gusta mucho hacer con los actores. Si los puedo tener en como en el chequeo, digamos, sí, está ver bueno qué eso. ángulos, qué lentes, eso me Sí, rinde un la montón luz. después. Sí, prueba de maquillaje y vestuario, cuando se hace la prueba de cámara, por lo general es ideal. Sí, totalmente. Ahí pregunta Martín Turnes, ¿cómo se llevan con el doble rol de hacer director de foto y operar la cámara? A mí me gusta mucho hacer cámara. eh, Sí, la verdad es que la hice en la mayoría de proyectos. sí, Eh, a mí también. O sea, me siento muy de turista cuando no hago cámara en un rodaje. O sea, me cuesta muchísimo no estar atrás de la cámara. De hecho, hasta a veces he sido camarógrafo en un par de películas porque me gusta hacer la cámara. O sea, siento que estoy haciendo cámara y hice una serie donde no hacía cámara porque era dos cámaras y era muy compleja y me sentía medio perdido estar en el rack. O sea, para ujú. mí parte de la fotografía también es la cámara y el movimiento de cámara y cómo los encuadres, la decisión del lente, todo es como que siento que estoy ahí, en ese lugar. Sí, sí. A mí también me gusta mucho y como que para mí la fotografía es un poco parte del encuadre, ¿no? Al menos me gusta trabajar así como buscar eso, como ese acercamiento más cinematográfico de la cámara y bueno, y después Es que nada, como materializar la idea de iluminación que tenía, digamos. sí, más o menos yo parto parecido, siempre cuando leo un guión o empiezo a hablar con un director, primero pienso en cómo se va a poner la cámara, cómo se va a filmar, qué tipo de movimientos Ujú, van a ver, si es mano, si es fija. La ujú. luz viene en un proceso muy posterior para mí. Sí, Entonces ya la pienso desde la cámara misma, la fotografía. sí, sí, totalmente. Eh, Acá pregunta cuánto tiempo de rodaje para el llanto. el llanto lo hicimos en 3 semanas, 2 semanas y unos días, si no estoy equivocada. Casi Sí, tres, digamos. casi 3. Muy, muy holgados los días, por suerte. Como que esta flexibilidad un poco que quería Hernán Claro. para lograr cierta intimidad y cierta como cercanía, eh, necesitamos tiempo. Así que Acá hay una pregunta específica de la cámara FS7. ¿Por qué elegiste la FS7? ¿Qué te brindó la cámara para tu propuesta estética?
Bueno, yo estaba buscando un poco una cámara por por el despliegue del proyecto necesitaba como una cámara versátil que la pueda operar yo y alguien más sin como mucho despliegue. Eh, entonces, entre esta y otras opciones fue la que más me gustó. Y eso, combinándolo con estos lentes más viejitos, eh, me pareció espectacular, digamos. Es como muy liviana, la puedo usar con un trípode chiquito, me gustó mucho. Así que un poco fue por esa versatilidad y por la calidad de la imagen que ya había Sí, probado con estos lentes más viejos, me gustaba. es una cámara muy versátil aparte. La imagen se puede llevar para varios lados. A mí me gusta. Ujú, Y es muy cómoda. Es de las pocas cámaras que están hechas para agarrarla y filmar directa, sin accesorios, sin cosas raras. ujú. Sí, totalmente. Acá hay una pregunta para vos, Lucio. ¿Cómo fue tu trabajo de cámara en la fuga de la Patagonia? Eh, la perdí. Fue a la Patagonia y hubo de todo, porque principalmente había mucha cámara en mano. Los directores querían seguir a los personajes muy de cerca y muy en vivo. Y después hubo Steady también, porque había momentos más de corrida, de persecución, que querían más un tipo de acción más clásica de movimientos. Y después tuvimos escenas en balsa, y yendo por los rápidos, y entonces ahí usamos un rig tipo pulpo con la cámara colgando, que me ayudaba a estabilizar un poco la cámara en los momentos más rápidos del agua y todo eso. Ahí iban con Pero con una lancha y vos ibas con la cámara y ahí iba como gripeada la balsa. eh, íbamos con un gomón de los de Ah, rafting, que para los planos cortos los actores iban con nosotros dentro del gomón, y para los planos más amplios teníamos la balsa gripeada al gomón. Entonces yo siempre estuve en el gomón, pero en el gomón habíamos armado un arco de aluminio para colgar la cámara en ese arco y yo podemos tenerla colgando la cámara. sí, no, increíble Entonces esas era escenas. como tener la cámara en mano, pero sostenida por algo, ¿viste? Porque si no yo también me iba a bambolear por todos lados. Claro, no Sí, quedó espectacular. bueno, Mm. gracias. Y acá pregunta, ¿cómo fue trabajar en la isla Maciel? La verdad que fue muy hermoso. Me gustó mucho. Eh, Es un lugar picante. yo, es un lugar que no conocía porque yo no soy de Buenos Aires y no conozco todo. Entonces, eh, era nada, fue algo bastante nuevo para mí, digamos. Me hubiese gustado ir más veces antes, eh, pero bueno, era también al lado del riachuelo, fue invierno, fue bastante hostil, como que lo que fue hostil fue el invierno y el río Pero, y ¿tuvieron suerte con el clima o eligieron específicamente filmar en días nublados? Porque es no, impresionante lo parejo que es toda la película, que le da un tono plomizo que queda buenísimo en la película. sí, sí, no, pura suerte, Porque es pura espectacular, o suerte. sea, se ve todo como un agrisamiento en todo que queda muy lindo para la película. Sí, estuvo a nuestro lado el sol, por suerte, Por suerte, yo porque dije, habían, filmaron en hora mágica, no entendía, porque todo el tiempo la misma luz, es muy bueno sí, eso. sí, sí, no, pura suerte. Mirá qué bueno. Acá me corrige Miguel Balfré que tuve dos chicos en grip en planta permanente. Tenía Chuleta Muñoz y a un gran valor platense. Y después me pregunta, ¿en la pre se manejan con referencias de otras pelis, fotos o cómo encara el momento a la hora de charlar con el director, directora, etcétera? No sé cómo es tu caso. Bueno, Este, a mí me gusta mucho, depende un poco de cada director, ¿no? Bueno, con Agus San Martín, que es como la directora con la que más trabajé y más un poco crecimos juntas, no sé si está Agus escuchando, le dije que vea, pero bueno.
Ya un poco tenemos como una base de ciertas cosas que nos gustan mucho, que un poco se filtran como sin elegirlas, ¿no? Como ciertos directores o ciertos fotógrafos. A mí me gusta mucho mirar fotos fijas también, como para buscar inspiración, más que para tenerlo como una referencia, así como una regla, ¿no? Creo que un poco se me van filtrando esas. Claro. Y mucho del espacio, a mí me gusta mucho trabajar con las locaciones y poder ver que intuitivamente, como desde un lugar más vivencial, como que me da el espacio. Sí. Es que el espacio al final define, hay que bajar a realidad lo que uno pensó, porque el espacio es lo que te delimita todo. O sea, si trabajáramos en sets inventados sería otra cosa, pero Ujú. trabajamos con material real, en vivo, de lo que existe. Sí, totalmente. Pero ¿Vos también eh, te gusta ver por lo general, referencias? por lo general las películas sirven más que nada para entender el tono, ¿viste? Los directores no son muy precisos con la iluminación, con la fotografía, sino que a veces entendés el tono de montaje o el tono de la puesta de cámara o el tipo de personaje que quiere el director. Ujú. Y a mí siempre me sirve ver fotografías. A veces viene de lugares insólitos las referencias, desde Los Simpson hasta una foto que encontré yendo al teatro. Y, no sé, cuando Ujú. hicimos el último verano de La Bollita, que pasaba en los 80 pero no queríamos contar que fueron los 80. Encontré una postal en un teatro, era promoción de una obra, y tenía los Mm. colores exactos que hacían falta. Y le dije a la directora de arte, estos son los colores de la película. Y fue así, o sea, la directora me dijo, sí, sí, perfecto, pero a veces no es donde uno cree que está la referencia, aparece. Yo creo que las películas de referencia sirven para tener un tono de montaje de clima de la película, pero no estéticamente es muy difícil que te marque, porque después la realidad es otra, Es otra. Ujú. se va armando en el camino todo eso. Sí, totalmente. Acá otra pregunta, ¿cuánto incide el personaje en las decisiones técnicas que toman? Y yo sé, el personaje es todo, ¿no? No sé, Ujú. no, no sé si define algo técnico, salvo que tenga una cara muy especial que haya que darle un tratamiento particular en general, no, bueno, depende del personaje también. No, no, no sé si se aplica a todo. Se aplica a algunos casos especiales. Si es una actriz que se quiere ver linda, si hay que tratarla de manera particular, si hay que... Entonces ahí uno ya tiene más recaudos más técnicos en cuándo iluminarla o en qué filtro ponerle. Pero en general lo técnico se define más por la escena y por la situación que por el Ujú. personaje en sí mismo. Me parece, por lo menos, es lo que yo creo. Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Quizás sí me parta hacia una decisión más estética que técnica, Claro, cierta cara con cierta angulación o... claro. Sí, sí, seguro. Acá preguntan cómo ver trabajar un documental con ópticas fijas. Y depende del documental, ¿no? Hay mil variantes. Ujú. Yo hice Sí, muchos documentales con ópticas fijas porque son documentales de observación donde uno tiene el tiempo de poner la cámara, de esperar el momento, de elegir qué lente. Y otros que estás corriendo atrás de alguien que tenés que estar lo más rápido posible, tenés un zoom que te cubre todas las sí, situaciones. sí, totalmente. Yo eh, también filmé un corto en Serbia, dentro de un programa que teníamos como que hacerlo en muy poco tiempo. Entonces, y éramos también muy poquitos, entonces en ese sentido también un Zoom fue una decisión para estar más versátil y poder, Sí, pero después con ópticas fijas, casi todo, sí. sí, incluso en un par de, aunque no sea documental, en un par de cortos, yo preferí tener un zoom
como Ujú. para tener menos equipo, para achicar tiempos, para elegir, o sea, parece que es una cuestión de practicidad en un documental, es una cuestión de practicidad, más que nada. Sí, sí, coincido. Acá hay otra pregunta. Cuando el presupuesto es muy bajo, ¿qué consideran lo mínimo indispensable en su equipo? Mm, Para mí, este, depende tanto del presupuesto, porque si es muy bajo depende de las pretensiones del proyecto, porque a veces el presupuesto es muy bajo y la pretensión es mucha. Entonces, ujú. uno ahí tiene que empezar a definir cuál es, qué es lo principal. Lo que es principal. Si meter todas las fichas en la cámara y en lentes, si meter todas las fichas en las luces y pedir gente para que opere esas luces. Entonces hay que hacer un análisis de qué es lo que requiere. O sea, por eso no hay una fórmula si el presupuesto es bajo, lo mínimo es esto. Depende mucho de lo que requiere ese proyecto, digamos. Por más que sea muy chico el presupuesto, uno quiere que se vea lo mejor posible y a veces preferís resignar lentes y cámara, pero tener una buena puesta de luces. Y a Ujú. veces y a veces al revés, es decir, me arreglo con lo que hay, pero dame el mejor lente. Claro, a veces Entonces, las locaciones son tan increíbles que decís, bueno, le saco el mejor provecho de este lado y invierto en unos claro, buenos lentes claro, o a veces hay necesidades también que son como medio que mandan a la historia, ¿no? Como que haya, no sé, qué sé yo, un grip de algo o algo que haya, o una escena en steady que haya que tener como sí, sí. prioridad o algo así, ¿no? Claro, o sea, muchas veces el mismo guión te dice, bueno, lo mínimo, necesitas esto. Ujú. Acá Ale Gallo pregunta, ¿de qué cámara hablaban? Y hablamos de varias. Supongo que la FS7 estaríamos hablando. Le preguntaba eso. La FS7, la Sony FS7, Ujú. que es con la que se filmó El Llanto. ¿Cuál fue ¿Qué la uti- pregunta? Perdón, la se me pregunta es perdió. de qué cámara hablan. Ah, No, volví ok. para atrás. ¿Qué utilizan para corregir color? Eh, Yo utilizo Scratch Crash. Sí, porque a mí me gusta. aprendí, aprendí como mi primera contacto con el software fue ese y medio que me acostumbré, pero yo Sí. particularmente sí. Yo uso DaVinci porque aprendí con el DaVinci porque era claramente mucho más sencillo que el Scratch. Si no, Ujú. el Scratch también me gusta, hice películas, la mayoría de mis películas las hice con Scratch porque las principales casas de postproducción acá usan Scratch, tanto Cinecolor como HD Argentina usan Scratch y hay muchas otras chicas que también lo usan. Pero el DaVinci, cuando uno quiere empezar a hacer color, es mucho más accesible para aprenderlo, Sí, digamos. Si uno no tiene la formación. ujú, coincido. Pero también hice color en otros países del mundo con otro tipo de plataformas y la verdad que son todas muy parecidas. Lo fundamental es el operador, o sea, no hay ninguna discusión con eso. O sea, el que sabe manejar muy bien un programa te va a hacer un color. Yo hice películas con que el colorista sabía usar el Colors del Final Cut y usamos el Colors y quedaba buenísimo. O sea, lo que importa es que el operador la tenga atada. Total. ¿Sí? Que tenga buen ojo también, que tenga muy buen ojo. Sí, coincido también. Eh, y bueno, Luz, en tus películas casi siempre sos camarógrafo también. ¿Podrías hacer solo la foto o te sentís más cómodo haciendo ambas cosas? Un poco Ya habíamos. un poco hablamos, sí, yo prefiero hacer cámara también. Yo solo dos películas no hice cámara, que fueron la primera, porque me sentía superado por la situación, ya que era mi Ujú. primera película, no la primera, sino la primera de ficción. La primera fue Balnearios, que hice las dos cosas, pero la segunda fue El fondo del mar, digamos, mi primera ficción fue El fondo del mar de Daniel Cifrón.
Y yo sentí que me superaba ampliamente la situación y preferí llamar a Bill Nieto para que me haga la cámara. Entonces Bill me hizo la cámara en el fondo del mar. Después mi tercer película fue Tiempo de Valientes, también con Damián Cifrón. También estaba más que superado por todo y llamé a Fede Rivarés que haga la cámara. Pero fueron las únicas dos situaciones en que no hice cámara. Después ya una vez que me amigué y aprendí a disfrutar un poco más y a relajarme, entendí que podía hacer las dos cosas y, y ya no me separaría de la cámara. Por eso a veces hago cámara sin hacer foto y lo disfruto un montón, pero al revés me costaría mucho. Claro, Sí, sí. así Em, es. Hay otra pregunta. Cuando tienen que recrear la sensación que produce la luz natural, ¿cuál es la configuración de luces que usan? ¿Qué luces y qué trucos? Em, bueno, depende un poco qué, o sea, si no hay opción de que sea la luz natural y tiene que ser sí o sí por cuestiones de horarios y eso, una luz de cine, depende un poco el efecto, ¿no? También que se Sí, quiere sí, sí. generar. Si es luz de sol o luz Eh, de ventana. claro, si es algo que entre como un poco más suave eh, o algo más directo. Sí, Yo generalmente me gusta como ensuciar la luz artificial lo más posible. Si tengo que como rebotarla y un poco se pierde la elección y tiene que ser como algo un poco más directo, sí me gusta, bueno, filtrarla y ensuciarla con, no solo con, bueno, con marcos y difusores, sino como a veces con telas o con cosas más rústicas. Eh, Me gusta eso, como experimentar como un poco la materialidad de la luz, más allá de, digo, cuando no me queda opción de que sea luz natural, como, no sé, en una peli que hicimos hace poco, pinté telgopores de colores que me gustaban y rebotaba como un poco las luces ahí, como de color más té o verdes como más pasteles, como me gusta esa idea de que claro. la luz llegue un poco más desgastada que, Que el color puro del color. claro. Sí, está bueno. Yo por lo general siento que la luz natural o es un sol directo, que es como la luz, trato de conseguir la luz más dura que pueda, y si la tengo que hacer una luz tamizada, por lo general trabaja con marcos grandes, me gusta que la luz venga bien suave, entonces trabajo con marcos grandes y uso mucho el grid cloth, es una tela de filtro de difusión bien denso. Entonces, con el grid cloth siento que la luz se abre lo que yo necesito para que se sienta natural y no haga una sombra o algo así. Ujú. Básicamente, no sabría filmar si no tengo grid cloth, no sé cómo hacerlo ahora. Porque siento que es la luz que me reproduce esa cosa de luz natural que con otros filtros no lo logro. Ni siquiera rebotando. Sí, Acá me sí. pregunta, ¿dónde se formaron como DF? Eh, Em, Yo estudié en la fotografía en lo de Andy Goldstein primero y después en paralelo en la FUC, hice en la Universidad del Cine. Y básicamente me formé ahí haciendo cortos. Mis compañeros han sido mis mayores formadores, mis compañeros mismos de la mm. carrera, Sí, al yo, principio. yo hice la carrera de imagen y sonido, que si bien no tiene como una especialización en dirección de fotografía, me fui como formando por fuera con cursos, hice los cursos del SICA y saqué muchas fotos desde bastante joven, como que ese fue como mi primer acercamiento y trabajé varios años como segunda y primera de cámara, que eso también me permitió como tener set y experiencia, pero no tengo Está como una bueno. especialización Pero académica. lo fuiste haciendo a lo largo de la carrera, digamos. Sí,
te fuiste especializando en la carrera misma haciendo DF. Exacto. Acá preguntan, ¿qué opinan de DF en la ENERC? No cursé en la ENERC, pero conozco mucha gente que lo ha hecho y han salido grandes fotógrafos de la ENERC. Así que supongo que debe estar muy bien. Es una gran escuela. Sí, yo tampoco soy de la ENER, pero tengo bastantes amigos y los generalmente los chicos que trabajan conmigo en mi gaffer, eléctricos, también foquistas, Sí, son de la ENER. yo, sí, muchos de mi equipo, la mayoría de mi equipo son de la ENERC también. Y son bárbaros. Vienen muy bien formados todos. Eh, Hay muchas preguntas. A ver. Cuando, ¿el mejor set de lentes o la mejor pos de color? Es una pregunta de tipo, ¿qué preferís? No, es las dos cosas. No se puede priorizar una por sobre la otra. Pero depende también cómo uno trabaje. Yo creo que elegir los lentes, si uno trabaja a conciencia, la pos de color debe ser más liviana también. Ujú. Sí, estoy de Entonces, acuerdo. prefiero tener los lentes, salvo que sepas que vas a filmar muy mal y necesites una pos de color increíble, pero si filmas correctamente, prefiero tener un buen set de lentes. Idem. Después Ale Santos dice, o sea que para ambos el zoom no es una opción estética. ¿Qué cosas saben predeterminadamente que no les interesan a la hora de pensar la luz y el cuadro? Mm, El zoom es una cuestión estética cuando uso el zoom como tal. Digamos. Me parece que es una herramienta narrativa espectacular. A mí me encanta usar el zoom, ya claro, sea la versión rápida o la versión lenta, o combinarlo con paneos y con carros. Me ujú. encanta el zoom. Claro, el zoom como Pero recurso estético también. como un recurso estético y narrativo. Ujú, Pero no, volviendo al tema de los documentales, es por una cuestión de practicidad y si hay que usar Zoom porque la escena requiere el Zoom, lo uso, no tengo ningún problema con eso. Pero la pregunta me parece que se refería más a si conviene llevar Zoom o lentes fijos a un documental. O sea, no sé, es tan variado el mundo documental que depende de cada caso. Acá me pregunta, ¿usan fotómetro externo? Pregunta Martín Turne. Yo no. Dejé el fotómetro allá con la F900. O sea, me di cuenta que no le encontraba la utilidad en set. Al principio la empecé a usar para tener idea de ratios y de continuidad. Y después ya ni siquiera para eso. Empecé a hacer todo a ojo y con las herramientas de cada de la cámara. cámara. Sí. Sí, yo también me gusta que esté, o sea, siempre Emi, el gaffer, lo tiene y medimos algunas dudas por ahí o cuando tenemos algunas dudas con respecto a la cámara, pero generalmente uso también el waveform y sí Sí, para y el alguna cuestión false. y el false total, para alguna cuestión de ratio o en algún scouting, pero Claro, un generalmente... scouting. Pero también es engañoso. No siento que me rinda lo mismo. Ujú, Eh, a veces el fotómetro te dice que no hay luz, pero después vas con la cámara y ves cosas que no debería ver. Entonces es como que no logro entender la relación entre el fotómetro y la cámara. Entonces directamente voy a Waveform y False Color son como las ujú. dos herramientas que manejo. Sí, yo también, mismo. A ver, acá había una pregunta. ¿Cómo, cómo piensan acá, esto es futurología, cómo piensan que será la industria del cine pasado COVID-19? Qué Y no miedo. sé, me gustaría saberlo. O sea, esperemos que siga existiendo y que se pueda volver pronto. En Esperemos principio que va a tener sí. que ser
Va a tener que ser un set súper controlado, ¿no? No sé si estamos en condiciones de generar eso. Con equipos chiquitos, sí. Sí, pero ya no se va a poder filmar en un baño, 8 personas encerradas en un Claro, baño de 2x2, esas escenas, o en un auto, cuando son 8 en un auto. sí. El mate, todo eso ya fue. No, ya fue, no. Y todos con máscara, no, no entiendo, la verdad, no sé, ni lo pensé todavía cómo va a ser eso. Por lo pronto está bueno seguir conectados y escribiendo y, ¿no? Como Sí, ya veremos conectar con el futuro. cómo sigue. Más allá del dispositivo para calibrar pantalla, ¿cuál creen que es la plataforma más fiable, fiel y al alcance de la mano? Ah, ¿cuál es la pantalla más fiable y fiel? Y yo me guío por las pantallas de la cámara, por lo general, para tener cosas más precisas. Sí. Trabajan con DIT, es un rol fundamental. Yo, la verdad, en mis Eh, proyectos no tuve DIT. Eh, en las películas que hasta ahora hice, que, bueno, fueron pocas, pero no tuve la experiencia. Eh, yo sí, en la trabajé última, una sí. ¿con qué cámara seguirán? ¿O se habrán ido Creo que se, todas? creo que se fueron. Se fueron todas. Bueno, volviendo al tema del DIT, yo trabajo con DIT solo en producciones grandes que es complejo la logística de la bajada del material, el chequeo del material, hay protocolos de seguridad. Entonces ahí el DIT es como que hace un doble, triple chequeo, cosas que cuando no tenés DIT y es el segundo que hace todo, la bajada y todo eso, después no puede estar en el set porque está haciendo otras cosas. Entonces ahí en esos casos he tenido DIT, pero por lo general yo fui DIT varias veces, pero con la F900, con cámara, entonces me arreglo bastante con la cámara. Ujú. Y por lo general hago películas chicas, hago películas grandes, hago muy pocas. Prefiero ir a las películas más independientes, donde el rol del DIT termina pegado al rol del data manager. Entonces, no estoy en necesidades muchas del DIT. Ujú. Sí, yo también. La mayoría de las pelis que hice, que fueron poquitas, no tuve leads. Además, no me gusta que me digan cómo exponer, que muchas veces he tenido discusiones. Y entonces, no les hago caso muchas veces. Solo para el chequeo del material y que preparen bien la cámara. Eso sí, hay cámaras más complejas que otras y los DIT Claro. saben preparar la cámara mejor, ¿no? Ujú. Acá pregunta, ¿hay mucha diferencia entre grabar en Arri RAW y ProRes 444? Bueno, ahora está el ProRes XQ, que ya tiene una calidad muy superior, y el Arri RAW. Y hay diferencia, depende del material que hagas. Si vas a filmar dentro de todos los parámetros de, de exposición y correctos y no vas a tener una postproducción muy invasiva y muy intensa, muy destructiva, podés filmar en ProRes 444 tranquilamente. Eh, el Arri RAW pesa demasiado, muy pocas producciones te lo van a bancar, filmar en Arri RAW. Y, sirve para tener, cuando tenés un material que sabés que va a ser más de batalla, entonces podés rescatar cosas que no rescatarías sin que se rompa tanto. Ujú. Pero si tenés un material muy correcto, el ProRes 444 funciona. Planta permanente yo la hice con el ProRes XQ y la verdad que haciendo el color no tuve ningún problema, es un archivo bastante fiel. Claro. Acá, Pregunta a Gus Triviño, ¿cómo trabajan con los VFX sabiendo que alguna escena o proyecto lo requiera? y cuando hay VFX, yo por lo general quiero trabajar con ellos, no me gusta improvisar, digamos. Entonces todo lo que requiera VFX que esté consensuado ya en la pre, Ujú. eh, hago y por lo general les hago caso porque son los que tienen razón, digamos, siempre. Entonces, cuando hay una toma preparada por VFX,
sigo las recomendaciones que me dan, e incluso si ellos están en el set, mejor. Entonces, eh, simplemente es escuchar y hacer las cosas técnicas que me piden. Sí, yo también trato de que estén y de asesorarme lo más posible y sacarme todas las dudas, porque bueno, claramente no es Y, mi universo, y digamos. no, y además cada uno tiene su receta. ¿Viste? Hay gente que te dice mete croma, otros que te dicen, me pasó haciendo, eh, cuando dice todos tenemos un plan, que Viggo Mortensen hace de mellizo, entonces tenemos muchos planos de BFX y hablamos como con 4 casas de BFX distintas, todos me decían cosas diferentes, cada uno tiene su forma de trabajar y, y nada, hay que hacerle caso a lo que me digan en ese momento, no puedo presumir que van a trabajar de una u otra manera. Entonces, por lo Claro. general, escucho y lo que me piden y lo respeto. Acá preguntan si se dedican solo a la filmación o trabajan en otra cosa. Yo me dedico solo a esto, la Yo, verdad. yo me dedico solo a esto y en tiempos libres a hacer color también, con la empresa de 7 colores con Guido Tomeo, pero en principio son rodajes, más que nada. Sí, yo también, eventualmente como trabajo complementario también eh, hago color, en mucha menor medida, pero también. Sí. Y después, Eh, diga dónde podemos ver las películas, no están estrenadas, lamentablemente, todavía con esto del... El Llanto sí está estrenado, ¿no? sí, El Santo se estrenó el año pasado y Y, estuvo en Mar del Plata y estuvo en los cines. y está en alguna plataforma ahora. Voy a preguntar. Planta Permanente estuvo en Mar del Plata y después no llegó a estrenarse, se suponía que se iba a estrenar por estas fechas, pero no. eh, Esto del coronavirus suspendió todo, me parece. ¿Cómo ven el resultado de las pelis terminadas en relación con las expectativas de la previa? Buena pregunta. Eh, Sí, y hay como un universo en el medio, ¿no? hay universo. Y por lo general, la expectativa de la previa es la previa del director. Y después cuando se va incorporando cada rubro va aportando lo suyo, entonces ya una vez que empieza el rodaje Ya la ya vas bastante, viendo también. ya bastante diferente. Sí, la expectativa del Ujú, final de la película con lo que uno filmó, cada vez, por lo menos de mi parte, cada vez se acerca más a lo que uno aspira, ¿no? ujú, El porcentaje de estar cerca del producto que uno se imaginó es cada vez mayor con la experiencia, ¿no? Por lo menos con mi experiencia siempre se fue acercando cada vez más. Pero es muy difícil imaginar cuál es la película desde la previa. Hay muchas cosas en el medio porque te cambian los actores, te cambian las locaciones, te cambia el clima, te cambian las fechas. ¿Viste? Uno imagina una película en invierno y termina filmando en verano. ujú. Entonces, es muy difícil calcular cuál es tu expectativa cuando lees un guión a la película final. Es un trabajo que casi ni hago de pensarlo. Pueden recomendar libros como para análisis estudio. Para mí la guía máxima que yo he leído ha sido Master of Light, que es sobre los fotógrafos de la década del 70 en Estados Unidos, que Mm, son 10, 12 de directores de fotografía que hablan sobre ese periodo de cine, de lo que han hecho, que para mí es uno de mis periodos favoritos de la historia del cine, el cine americano de los 70, y es como, fue de mis máximas libros ese, Master of Lights. No sé si hay otros, hay unas versiones más nuevas con fotógrafos más modernos también que están buenos, pero yo me quedo con ese libro ujú. principalmente. Maestros de la Luz también está traducido al español. No sé si es fácil de conseguir. También está Días de una cámara, Néstor Almendros, que es muy lindo. Ujú.
pero no se me ocurre, hay poco bibliografía sobre fotografía en cine. Yo estuve buscando y se consigue poco específico de fotógrafos y de fotografía en sí mismo. Sí, sí, yo tengo unos títulos, pero no me estoy acordando. También de como recopilación de autores, de directores de foto y sus pelis. Sí, Pero son bastante nuevos. Tengo que ver los sí. títulos. Yo tengo algunos Eh, nuevos, pero hay poco, debe haber 5 o 6 libros, así que yo recuerdo, Ujú. no mucho más. Acá una pregunta, ¿LUT Rec 709 o RAW para visualizar durante filmación? Para mí, visualizar en RAW es imposible, me vuelvo loco. Yo el RAW lo uso solamente para exponer, para saber mis bajas y sobre todo las altas. A veces ni siquiera las bajas porque con las gamas muy flat que vienen, a veces las bajas son mentirosas. ¿Viste? Pensás que hay información que después no hay. Entonces ahí Sí. pongo un LUT. 709 es el peor de todos, pero a veces no, hay cámaras que no permiten cambiarlo. Si uno consigue un LUT un poco más agradable, mejor, pero yo siempre trabajo con un LUT de base para poder visualizar y exponer, porque si no, no tenés idea del contraste que estás haciendo, Ujú. sabes las escenas oscuras. Para mí el RAW es simplemente un material de exposición, de saber que tenés todo adentro. Después trabajo Sí. siempre a partir del LUT. Sí, yo también, y me gusta, suelo usar como trabajo con Arri, el LSC, Sí, me parece como un poco más lindo de ver que el 709, y ya como que me acostumbré un poco, siempre me parece como fiel para como me gusta exponer a mí, claro. me gusta. Y sí, el SC está bueno, yo lo he sentido, yo trabajé poco con Alexa, te digo la verdad. Pero el SC está bueno, pero siento que los negros les falta un poquito de intensidad, De intensidad, sí. entonces es más lindo para ver, pero para mis usos, que a veces chequeo las bajas en el LUT, prefiero que entierre un poco de más, como para Claro, poder tener bien seguro tener ahí. un pie, ¿viste? Si veo que hay Ujú. detalle, si veo que tengo lectura en el LUT de 709, estoy tranquilo, porque no se me va a enterar más que eso, Claro, básicamente. sí, 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 es cierto, es un poquito más suave. Sí. Es más lindo de ver, eso seguro. Pero a veces me confunde en la exposición de dónde poner los negros. ¿Viste? Porque Claro. acá me pregunta, Lucio, en la película de los paranoicos, ¿qué tipo de luces usaste y cómo eran tus esquemas de luz? Fue hace 20 años. Las luces eran las luces de esa época, los quino, mucho tungsteno. Pero básicamente Kinos y algún H chiquito a los interiores, un 575, un 1200. Pero esquemas de luz son muy variados, no sabría decir cuál es un esquema de luz. Pero sí te puedo decir las luces que usé porque eran básicamente mucho Kinoflow. ¿Cuál fue, Lucio, Mm, tu proyecto más difícil de encarar a nivel técnico? Y supongo que las más industriales, porque requiere cuando uno trabaja en cine independiente, uno crea su propia estética y la del director, y entonces no hay referentes comparativos a dónde querías ir o a dónde querías llegar. Cuando uno hace género o películas industriales, siempre hay un referente, claro, que es en las películas de Hollywood, las películas europeas. Si haces comedia romántica, se tiene que parecer a las comedias románticas, si haces cine de acción, se tiene que parecer al cine de acción. Entonces uno siempre está con una vara muy alta a donde tiene que llegar. Entonces ahí es donde los recursos técnicos son los desafíos técnicos son los más altos. Cuando, no sé, no parezca una película como Rey Loca, tiene una alta complejidad en cuanto a iluminación y a puesta de cámara. Mucho más que otras más independientes que por ahí estéticamente la gente las siente más agradable, más jugada, pero técnicamente
requiere más maña y más esfuerzo, películas como Re Loca, Tiempo de Valientes, Todos tenemos un plan, o Séptimo, la de Ricardo Darín. Esas son las películas que para mí representan desafíos técnicos. Cuando tengo una vara muy alta a la que se tiene que llegar, básicamente. Claro. Mm, Acá pregunta, ¿deciden ustedes si grabar en digital o fotoquímico sus proyectos? No, me encantaría que esa no, decisión quede en nosotros, pero sí, ya ni siquiera hace una discusión, ya no hay ni posibilidad no de hay discusión. alternativa. Yo las últimas películas que hice en fílmico fueron en el 2008, que fue Música en Espera, y en el 2011 fue una película en Super 35. Y cuando hice Todos tenemos un plan, estaba la opción de ir a 35, te hablo de 2012, 8 años ya. Y lo que pasa es que los directores también prefieren terminar en digital, porque te dicen, tenés 30.000 metros para hacer una película y ya nadie quiere pelearse con los metros de película. Las discusiones eran tremendas. 10 metros más, una lata más. Ujú. Entonces los Ya, directores no quieren esa presión del fílmico. ya que estamos hablando de fílmico, a mí me gusta mucho Liverpool, Sí, y la vi hace muy poquito de vuelta. sí. Eh, ¿Y cómo fue tu experiencia ahí con la iluminación? Me parece hermosa esa película Bueno, y gracias. se ve hermosa. Y bueno, te quería preguntar eso, como si reforzaste los interiores, cómo fue tu La, trabajo con el material. sí, la película está iluminada casi en su totalidad, salvo los exteriores día. Ujú, En el barco, todo lo que es barco, tuve que reforzar bastante porque los barcos tienen poca luz. Siempre manteniendo un estilo naturalista, la idea es como que, para que no se note la puesta, digamos. ujú, Y sí, según recuerdo, todas las escenas tienen algún tipo de puesta de luz, por más pequeña o más grande. Los interiores en las casillas también, en las cabañitas esas están iluminados. ujú. Fundamentalmente porque había mucha relación con el exterior, entonces había que compensar el interior con las ventanas, que con la nieve Claro. encima, con la nieve se complicaba más, entonces había que darle una buena iluminación adentro para que afuera esté, esté bien expuesto, y Ujú, además era la época del analógico donde uno no puede jugar con el contraste como ujú, es ahora, entonces había que usar el sistema zonal y elegir cada lugar cada zona donde tenía que caer. Entonces sí, prácticamente se iluminó casi todas las escenas de interior, tanto de barcos como de, de habitaciones. Me gustó mucho de las cabañitas, como que dejaste expuestas las ventanas, porque Sí, se notaba hasta la textura del empañadito de la nieve, y adentro tenía como un contraste muy lindo. bueno, Me muchas gustó gracias. mucho. Pero bueno, volviendo al Eh, tema fotoquímico, no es una elección nuestra, es exclusivamente presupuestaria. Acá preguntan, ¿cómo manejas constanza, la intimidad con los actores? ¿Cuáles son tus guías? eh, bueno, desde un lugar estético es la pregunta. Me gusta mucho, entiendo que va más de un lado fotográfico, ¿no? Como Supongo. con una intimidad de la imagen. Eh, Me gusta mucho, como decía hoy, depende obviamente de los directores, pero con las directoras que más trabajé, eh, ellas son muy, muy, muy de la cámara, entonces la cámara, hicimos como muchas pruebas y ver por ahí qué ángulos nos gustan más para cada actor y qué lentes, como para tratar de encontrar eso como una intimidad con ellos, digamos, con los personajes, ¿no? Eh, no sé si iba por ahí la pregunta. Yo creo que sí, que Creo va que por ahí. entendí eso. Sí.
Acá preguntan, una vez que les llegue el guión, ¿cómo encaran el trabajo? Eh, a mí me gusta hacer como una primer lectura muy libre, como muy intuitiva, sin tratar de como ya estar como bajando cosas y menos si no tengo las locaciones. Como una lectura sola, ver por ahí qué me dispara, eh, sin juzgar, ¿no? Como sin estar como pensando ya en, o anotando cosas muy técnicas. Y después sí, como lo, lo, ir dialogando mucho, ir viendo mucho los espacios, eh, pero como al principio me gusta como ser, como juzgarme poco con eso, como tratar de ser muy intuitiva con lo Sí, que me transmite el guión, digamos. sí, yo lo leo primero como espectador, lo leo como si estuviera leyendo un libro sin dejarme influir demasiado por lo técnico, salvo que me asuste un exterior noche en un campo, ¿viste? Algunos encabezados de Claro. escena que ya te preocupa solo de leerlos antes de leer la escena. Pero por lo general lo leo y trato de no hacer un trabajo demasiado exhaustivo porque después cuando me junto con el director tiene otra idea totalmente y hay que empezar a congeniar las ideas. Yo tengo una visión bastante clásica del cine y, y automáticamente viro a lo clásico, entonces es el director el que me tiene que llevar por otro camino, si no es ese el camino. Entonces, por eso para mí empiezo a trabajar el guión por lo general en la cabeza después de charlar con el director y que el director me cuente cuál es su visión y ahí poder unir las dos cosas. Si no, Ujú. siento que es un trabajo en vano, ¿viste? Que yo ya me imaginé cosas que en realidad el director ya tiene sus ideas y me gusta que me las diga. Y Total, sobre todo me gusta cuando me lleva por lugares que no son los que me quedan cómodos, ¿no? Que es como lo ujú, clásico. Acá, totalmente. acá Carla Lucarella dice que Culto a la luz de Sven Nykvist. Me había olvidado de ese hermoso libro. Acá preguntan hablar de Un año sin amor y el proceso creativo con Anaí. Bueno, justamente con Anaí fue uno de esos casos en que yo me imaginé una película y Anaí tenía otra totalmente en la cabeza. Justamente porque yo soy clásica y Anaí no, Anaí es mucho más punk, mucho más rocker en el cine que ella le gusta hacer. Y esas son las cosas bienvenidas para mí que están buenísimas cuando tenés que correrte de tu lugar de confort y empezar a investigar otro universo y otra manera de contar. Todo estuvo muy bueno el proceso creativo porque pudimos combinar las dos partes, ¿no? Mi parte más clásica y la parte más rocker de Anaí, que estuvo, la verdad, me gusta cómo quedó ese trabajo justamente por eso. Em, Dice César, buenas Lucio, podrás hablar. Ah, eso lo de recién. Em, ¿Les gusta trabajar más con Fresneles, HMI o luces LED? Es indistinto a mí, o sea, cada escena requiere una luz diferente. Mil Fresnel me gusta mucho cuando tengo que hacer cortes y dibujos y luces duras con cortes duros. Y las luces LED son muy útiles para todo. Entonces, no hay una Claro. preferencia. En mi caso no hay una preferencia, uso todas por igual. A mí me gustan los Fresneles, me gustan mucho. Em, y ahora, bueno, estos LEDs nuevos que hay también me parecen como muy Y los versátiles Taipan, sí, y que se pueden laburar bien y contenerlos. Sí, 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 está bueno. Acá dice, ¿cómo es la participación de ustedes durante el montaje? ¿Miran los primeros cortes? yo miro todos, Yo todo, sí, todos. todo lo que me pasan los voy viendo y voy haciendo opiniones y muchas veces opiniones técnicas si hay algo que no está bien, o si se puede, sugiero si se puede modificar un plano que no me gusta como quedó, pero en principio mis opiniones son sobre la película en sí misma, no sobre la fotografía. O sea, Ujú. opino como conocedor del material que se hizo y las posibilidades que eso tiene.
más que nada. Sí, sí, yo también también desde saliéndome del rol de directora de fotos, ¿no? Como ya desde un vínculo más honesto por ahí, que lo más de adentro que pueda decir de cómo de Sí. cómo está quedando, ¿no? Eh, Acá hay una pregunta para vos. ¿Cómo es con la FS7? ¿Utilizaste Slog 2 o Slog 3? eh, Slog 2 usé, Sí, yo uso sí, 2 generalmente también. No le sí, creo al 3, me muestra demasiado cosas que no son reales. sí, sí, sí. El 2 tiene como un buen balance para mí. Sí. Eh, eh, Lucio, ¿cómo fue la experiencia con los exteriores en La Araña Vampiro? Y no sé en qué sentido, pero fue duro en cuanto a la continuidad muchas veces y a las distancias que teníamos que recorrer, pero, pero fue una experiencia que estuvo bien. Los lugares de por sí estaban muy buenos y los horarios que pudimos filmar eran los que necesitábamos. Nos acompañó el clima en el 100%, así que fue una buena experiencia en ese sentido. Juan Pablo Ramírez nos pregunta cómo mantienen la naturalidad y los momentos verdaderos manteniendo buena caligrafía cinematográfica. ¿Qué Eh, pregunta? bueno, yo un poco eso que con lo que empezamos a hablar también de la intimidad, de las distancias, de los encuadres, me parece como un buen primer punto para esto, ¿no? Como, Sí, yo creo que tiene relación más con el encuadre y la proximidad de la cámara que con la luz en sí misma. Creo sí, yo también estoy de acuerdo. Eh, que saber elegir el lente, la altura, más de saber ponerse con la cámara en ese momento. Ujú. Sí, 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 buscar eso, cierta como intimidad sin estar muy cerca ni tampoco muy lejos, y es como ya una cosa muy de cuando sucede, ¿no? Sí, Como que te das cuenta que está como sucediendo. ujú, sí, Eh, sí, y desde la luz me parece que, bueno, también eso ya son gustos personales y un poco de lo que mande para la escena. sí, sí, seguro. Pero Pero me parece, a mi experiencia con la cámara, me siento más cerca de eso, sí, como punto de partida. yo creo que ahí es donde se encuentra la verdad de lo que uno quiere contar, poniendo de la cámara donde lo tiene que poner. Acá pregunta, Totalmente. ¿qué 3DFs consideran que son sus influencias y por qué? ¿Quieres empezar? Buena pregunta. Tres. em, em, a ver, a mí me gusta mucho una directora de foto francesa que se llama Hélène Lubart, que hizo las películas de Alice Rohrwacher, italiana, Las Maravillas, Lázaro Feliz. Ujú, sí, es muy Esa buena. se me viene a la mente ahora así como rápido. Eh, Me gusta mucho, mucho, mucho su trabajo. Eh, y después se me vienen más directores también, ¿no? Como películas en general. Sí, Eh, bueno, Christopher yo, Doyle también me gusta mucho, ahora que pienso. sí, un grande. Yo sí tengo que pensar en una cosa es cuáles son los que me influenciaron y cuáles son mis favoritos, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Porque hay muchos directores que admiro mucho, muchos fotógrafos, pero Ujú. que yo siento que los admiro justamente porque van por un camino totalmente distinto al mío, como que buscan sorprenderme por otro lado. Y los que me han influenciado, a decir verdad, me influenciaron. Mi mayor influencia fue mi periodo de desarrollo
y educación. O sea, fueron mis propios compañeros, gente como Kobe Milior, Esteban Montagut, Paola Risi, el Negro Almeida, Javier Juliá, Bill Nieto. Para mí fueron mis propios compañeros y mis propios colegas los que me han enseñado a hacer cine y influenciado mucho trabajando con ellos. Más allá de que tenga fotógrafos que admiro mucho, como Roger Dickens, me gusta mucho Robbie Mueller, me gusta Jordan Cronenwell, fotógrafos bien clásicos, pero los considero influencias, pero creo que las mayores influencias fueron la gente que empezó a trabajar conmigo y que nos formamos Ujú. todos entre nosotros. Creo que ahí es donde aprendí todo entre ellos. Sí, sí, coincido también. Ed Lachman me gusta mucho también. El Lachman me gusta. A mí hay uno que me gusta mucho que se llama Fidon Papamarca, que cada vez que veo una película me gusta mucho la foto, termina siendo él el que la hizo. Es el Me fotógrafo gusta, de Alexander Payne, pero ha hecho muchas cosas muy buenas. ujú. Me gusta mucho de los DFs contemporáneos también Diego García, Debe ser bueno. eh, Sí, Alexis Abe también. Bueno, me gusta mucho Carlos Regadas y con quienes suele colaborar me encanta, así que sí. también. em, un fotógrafo griego que se llama Yorgos Arvanitis, me encanta también. Ah, no lo conozco ese. De un director que se llama Theo Angelopoulos. Ah, Angelopoulos, sí, sí. eh, También. Sí, Como me muy gusta bueno. mucho también esa escuela de trabajar desde una sencillez y de un lugar intuitivo. Ujú, Por ahí me gusta seguirlos a ellos. está bueno. Eh, Hay bastantes preguntas más. A ver. Acá preguntan cómo terminaron haciendo el efecto de supervisión. Todos tenemos un plan. Rotoscopía, básicamente. Plano fijo y personaje iba hacia las dos cosas y se rotoscopiaba. Bueno, Eh, acá podemos nos ir, piden, acá nos piden que vamos vayamos cerrando. cerrando y, y bueno, nos vamos despidiendo y queremos recordarles que este es el inicio de un ciclo del ADF que el miércoles que viene va a seguir también por este medio con Gustavo Biasi y con Germán Nochela, hablando de los tiburones y sus sueños Florianópolis. Bueno, un placer, Así que Lucio, bueno, compartir con vos. igualmente, Vamos, Constanza, estaremos en contacto virtualmente por ahora y algún día nos perfecto, cruzaremos. seguramente. Muy agradable la charla. Bueno, saludos a todos los que están Saludos, por ahí y gracias por estar atentos y por las preguntas. Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Chao a todos.